Este video contiene una investigación realizada sobre el estudio de la sociedad del riesgo para la transformación de la educación en el Ecuador. Al hablar de sociedad del riesgo, hablamos de una sociedad gobernada por la globalización, en donde los individuos buscan un bienestar personal e individual, dando paso a la fragmentación familiar y social. En muchos casos, este riesgo se democratizaba o era liberado, pudiendo afectar de manera no esperada a personas que hasta ese momento se mantenían en condiciones de vida estable y segura. Notablemente, estos daños o efectos eran de mayor magnitud para aquellas personas que mantenían una situación inestable o frágil. A una sociedad o población le pueden afectar diversidad de riesgos, sean naturales, políticos, sociales, etc. Cada día, estos riesgos están más latentes para las sociedades. Durante este siglo, se vivieron varias catástrofes que están dentro de los riesgos que afectan a los pueblos, como el tsunami del sudeste asiático en el año 2004, el huracán Katrina en el 2005, el terremoto de Cachemira en el 2005, el terremoto aquí en el Ecuador en el 2016. También existen otros efectos más globales, como el derretimiento de los polos, las nuevas gripes y enfermedades, gripe porcina, gripe aviar, etc., el SIDA, los bajos precios del petróleo, las guerras entre países, migraciones involuntarias, el déficit de materias primas, y así una variedad de situaciones que desestabilizan las sociedades. En la actualidad, se puede apreciar varios riesgos en instituciones educativas, ya sean dentro del Ecuador o alrededor de todo el mundo. Esto se da ya que vivimos en un mundo cosmopolita, en donde no se puede garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. En las instituciones educativas, el riesgo está en que los estudiantes pueden ser víctimas de acoso sexual, bullying producido por deficiencias o discriminación por clases sociales. Otro riesgo, no muy tomado en cuenta, puede ser que los maestros buscan solo un ingreso mensual, sin importarles en sí si aprenden o no sus alumnos, por lo que una institución educativa no es segura, ya que la sociedad en la que vivimos brinda más valor a lo material que a lo humano, lo que aporta al riesgo en todo campo laboral, incluyendo los establecimientos educativos. Frente a esta realidad, la educación debe asumir entonces la misión de cultivar y potenciar en los sujetos nuevas competencias, un conjunto de habilidades y capacidades desarrolladas que le permiten al sujeto anticipar los desequilibrios y cambios de una posible dinámica o intervención personal, social o tecnológica traería consigo en un determinado escenario. En la realización de este proyecto, se realizó entrevistas a docentes y estudiantes para conocer su criterio acerca de la sociedad del riesgo y el desastre de la Josefina. Un episodio telúrico que alertó a nivel nacional como internacional, ocurrido en la provincia de La Suay, sector El Descanso. Las interrogantes que se plantearon a los docentes fueron: ¿cuál es el conocimiento que usted tiene sobre la sociedad del riesgo? Hay un conocimiento general sobre el tema de la sociedad de riesgo, que incluso es un concepto que ha aparecido en las últimas décadas, relacionado también de alguna manera con la época contemporánea, la época en que vivimos. Conflictos sociales, dificultades desde el punto de vista ecológico, las agresiones al medio ambiente, y todo esto de alguna manera influye en todo el planeta. ¿Qué conoce usted sobre el desastre de la Josefina? Bueno, tengo un conocimiento general porque también como fue algo tan terrible, fue una catástrofe de unas consecuencias incalculables, con la muerte de más de 500 personas, según tengo entendido. Tengo entendido que fue el derrumbe de una ladera de una montaña, donde incluso un poblado que quedó todo sepultado, y que a la misma vez el río Paute fue represado, y que esto provocó que fueran ascendiendo las aguas del río y ocupando todo el valle, donde está ahorita la escuela, la universidad, la UNAE. ¿Qué preparación tiene usted para enfrentar una catástrofe como la ocurrida en el año de 1993, denominada la Josefina?
La universidad tiene su propia estrategia de conservación, tanto de las instalaciones como de sus personas, que es lo más importante, conservar la vida de la persona. Yo creo que hay que trazar estrategias de evacuación, salidas, o lugares de salida hacia los cuales se puede, en el caso de este tipo de desastre, hacia zonas altas, salir de los lugares peligrosos. Lo primero es guardar la calma. No hay que perder la calma, y el pánico es una de las peores cosas que puedes tú demostrar. Al menos en el caso de nosotros como profesores, nosotros entrar en pánico es un pecado en el evento de un desastre. Segundo, en nuestro caso tenemos un espacio bastante amplio, por ejemplo en la parte de lo que es el parqueadero, donde deberíamos dirigir a los estudiantes con calma. ¿Usted conoce de algún plan establecido por las autoridades para minimizar los daños en la zona donde está ubicada la institución educativa en caso de alguna catástrofe? Negligencia que no me he enterado porque no le he preguntado, es muy posible. Pero que no sé, que yo sepa, no. También, junto con lo que ha hecho la universidad, hay una campaña nacional. Pues bueno, de que se pongan cartas en el asunto, que se creen los departamentos apropiados, porque esto no es algo que pueda hacer alguien simplemente porque lo apuntas con el dedo. Tiene que ser alguien que esté preparado, tiene que tener un equipo de personas que le puedan ayudar a armar esto, que se cree el departamento correspondiente, que este departamento levante estos protocolos que te estoy mencionando, porque es, por ejemplo, un punto de encuentro, no vamos a poner el punto de encuentro allá. Es un espacio abierto, es muy seguro y todo, pero ¿cómo llevamos a la gente hasta allá? Entonces, todo eso se tiene que tomar en consideración. Entonces, este departamento tiene que armar los planes de contingencia para catástrofes como incendios, temblores, inundaciones. Pero ahora, ¿qué conocimiento tienen los estudiantes sobre este tema? ¿Conoce usted si su institución está ubicada cerca de una zona de riesgo? Bueno, pues Chuquipata no es una zona tan de riesgo porque si podemos darnos cuenta son lugares muy despejados, entonces no creo que haya mayor riesgo, excepto si son catástrofes muy grandes, claro. ¿Qué haría usted en caso de algún desastre como temblor, terremoto, deslave o inundación? Lo que sería tomar, la calma, porque si es que me exalto, no sabría qué hacer y tal vez tomaría la peor decisión. Entonces sería tomar la calma y, no sé, en grupo salir corriendo si es que está fuerte, o si no, simplemente ponernos en el filo de la puerta, que tengo entendido que es medio fuerte por los cimientos que tiene. Guardar la calma y tomar las precauciones, por ejemplo, salir del aula y ubicarnos en lugares más seguros o lugares abiertos donde no nos pueda afectar este tipo de desastres. Sería bueno que se creen esas brigadas, no tanto para la universidad, sino para poder ayudar, como por ejemplo en el último temblor que hubo en Esmeraldas, querían que los de la universidad fueran a ayudar, pero nadie estaba preparado, entonces hubo las intenciones, pero no hubo la persona preparada, entonces sí sería bueno que existan esos clubes aquí. Y sí deberían de crearse ese tipo de clubs para ayudarnos a llevar desastres, no solamente que nos ocurran aquí, sino también en otros lugares. Creo que es mucho mejor prevenir que lamentar. Bueno, de que se pongan cartas en el asunto, que se creen los departamentos apropiados, porque esto no es algo que pueda hacer alguien simplemente porque lo apuntas con el dedo. Tiene que ser alguien que esté preparado, tiene que tener un equipo de personas que le puedan ayudar a armar esto, que se cree el departamento correspondiente, que este departamento levante estos protocolos. Según hemos realizado la investigación, podemos concluir diciendo que la falta de conciencia y de valores en las personas con poder nos ha traído grandes consecuencias por darle mayor importancia a lo material que a la vida humana. Esta investigación nos alerta sobre las consecuencias que han tenido los procesos de modernización y que pueden seguir sucediendo si no se toman medidas al respecto. El estudio de la sociedad del riesgo es de vital importancia tanto para docentes, alumnos y la sociedad en general. Esto permite estar preparados para afrontar cualquier tipo de riesgo, o al menos para minimizar los daños, tanto materiales como humanos. En este sentido, lo que se pretende es contribuir a la reducción de riesgos y daños en las instituciones educativas en caso de alguna catástrofe, para asegurar la continuidad en situaciones de emergencia. Ante esto, creemos que es necesario
que las instituciones educativas capaciten a los docentes en temas relacionados con la sociedad del riesgo. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe impulsar una formación basada en valores y principios morales, con el objetivo de formar ciudadanos que le den prioridad a la vida humana y al medio ambiente. El desastre de la Josefina ocurrió una noche del 29 de marzo de 1993. El cerro, conocido con el nombre de Tamuga, ubicado en el sector El Tahual, también llamado La Josefina, se deslizó luego de haber sido debilitado en su base, a causa de las explotaciones mineras de manera inconsciente y el sobrecargo invernal. Un estancamiento de 191 millones de metros cúbicos y 10 kilómetros de longitud inundó tierras agrícolas, viviendas, personas y animales. Se dice que este hecho cobró la vida de aproximadamente 100 personas, pero en realidad nunca se supo ni se sabrá con exactitud el número de víctimas ni el número de pérdidas materiales. El desastre de la Josefina conllevó al aislamiento de los pueblos. 2 años antes, los técnicos Rosendo Tusa y Jaime Ampuero, funcionarios del Instituto Nacional de Minas, presentaron un informe a sus superiores sobre los riesgos por la explotación de materiales en la Josefina. Adujeron que si el cerro se venía abajo, taponaría el curso normal de las aguas y traería consigo grandes consecuencias para las poblaciones y tierras bajas. Y el resultado fue eso y mucho más. El 1 de mayo del mismo año, el gran dique se destapó y el agua en su transcurso destruyó todo a su paso: viviendas, animales, cultivos, puentes, entre otros.